Y el domingo pasado, a través de la palabra, vimos las cualidades de Dios como Rey. Porque si uno recuerda un poquito las historias que tratamos en estos 2 domingos, uno ve una nostalgia en el corazón de Dios cuando el hombre tomó la decisión muy osadamente de decirle a Dios: yo no quiero que tú me gobiernes, yo quiero ser gobernado como todos los demás del mundo. Yo quiero ser gobernado por un rey del mundo, quiero tener un rey. Yo me imagino que esa es una gran nostalgia, un gran dolor que sintió Dios en su corazón, aun cuando Él lo sabe, y lo sabía, y lo conocía. Pero a pesar de todo eso, les dio gusto en que tuvieran un rey en esta tierra. Pero al mismo tiempo, su amor, el amor que nos profesa, el amor con el cual nos creó, hizo que un día ese rey celestial, ese rey divino, viniera a la tierra. Que ese rey se presentara a esta tierra, para que nosotros entráramos a hacer la comparación, no desde lo espiritual, sino desde lo físico, desde lo natural, entráramos a comparar a estos gobernantes, a estos reyes de la tierra, con ese rey que despoja su divinidad y viene a mostrarnos el camino a su reino. Nosotros conocemos eso y lo sabemos como cristianos. Pero mire, le quiero mostrar a usted primero, antes que las obras del rey, le quiero mostrar las reacciones de las personas, cómo reaccionaron ante la llegada del Rey Celestial. Váyase al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 20. Me regala un amén cuando lo tenga. Mateo capítulo 20. Versículo 17. ¿Lo tiene, amada iglesia? Una gran bendición. Escuche la palabra de Dios. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, vamos camino a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, aquí en estos versículos nos está mostrando que comienza el viaje final de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Su último viaje, su último peregrinar en esta tierra. Y entra a Jerusalén. Si usted recuerda lo que usualmente se predica en época de abril, en Semana Santa, la famosa entrada triunfal de Jesús, es este momento, cuando Jesús entra a Jerusalén. Y sabemos nosotros que la recepción que le hicieron a Jesús fue una bienvenida de un rey. Fue un rey el que recibieron, con todos los hosanas, con todas las palmas, con todo. Pero en esa entrada a Jerusalén vemos 3 reacciones de las personas. La primera reacción es la de los discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice: vamos a Jerusalén, se da cuenta que la reacción de ellos es de falta de atención.
Y esa falta de atención lleva muchas veces a que nosotros caigamos en la indiferencia. ¿Por qué? Porque esta es la tercera vez que Jesús les había dicho lo que va a suceder. Que Jesús les había anunciado que irían a Jerusalén, pero que Él iba a morir. Que Él iba a ser juzgado, condenado por los sacerdotes. Iba a ser repudiado por los gentiles. Digan amén los gentiles. Nosotros somos los gentiles, la iglesia. Iba a ser azotado por la iglesia. Pero que no se preocuparan por ese hecho, porque al tercer día Él resucitaría y comenzaría su reino. Pero estos les entraba por un oído, como escuchamos hace unos días, y les salía por el otro lo que Jesús les estaba anunciando. Falta de atención. Ahora, ¿por qué la falta de atención? ¿Por qué la indiferencia? Normalmente, usted se ha dado cuenta, cuando uno le habla a una persona, a mí me pasa mucho con mi esposa, yo le hablo, le digo como media hora las cosas y no me contesta. No me contesta. Cuando me doy cuenta, ella está haciendo otra cosa. Su atención está en otra cosa. Aparentemente yo dije y aparentemente ella escuchó, pero su atención, su preocupación está en otra. Y luego me dice a mí, ¿cuándo me dijiste? ¿Cuándo me lo dijiste? No, pero yo te lo acabo de decir. Eso nos pasa a todo el mundo. Ellos, los discípulos, estaban muy preocupados, pero no por lo que le iba a pasar a Jesús. Ellos estaban preocupados por lo que iba a ocurrir en beneficio de ellos. Ellos creían que nuestro Señor Jesucristo, al entrar a Jerusalén, se iba a coronar rey. Que así como empezó a sacar a todos esos mercaderes del templo, iba a crear una gran revolución que sacara a todos los romanos de Israel y él se coronaría rey. Eso era lo que pensaban los discípulos, los que estaban con él, los que lo habían seguido. Imagínense lo que pensaba el resto. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar que los discípulos estaban pensando en eso? Porque si usted sigue leyendo el capítulo 20 de Mateo, usted encuentra una gran preocupación especialmente de dos madres de dos discípulos que se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ya vas a entrar a Jerusalén, vas a instaurar tu reino, yo te pido que este hijo mío se siente a la derecha y este otro a la izquierda. Estaban más preocupados en la consecución de tronos. Dice ahí la palabra que los demás discípulos al escuchar eso se disgustaron, pero no se disgustaron porque tuvieran esa revelación espiritual de una preocupación mundana por un reino, sino porque se les adelantaron y estaban pidiendo los mejores cargos. Porque ellos también querían ser ministros, ellos también querían formar parte en el reinado. Eso nosotros lo vemos usualmente cada vez que hay elecciones. Cuando hay elecciones nosotros vemos que la gente se alborota y sale alrededor de los políticos con un objetivo, conseguir un puestico por allí, conseguir algo. Por su parte, los fariseos, nosotros vemos y conocemos la historia que los fariseos cuando entró Jesús a Jerusalén, y no solo cuando entró a Jerusalén esta vez, sino en todas las oportunidades que se encontraban, ellos siempre reaccionaron con ira, con rabia, con rencor contra Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sintieron o sentían en su corazón que eran blanco de ataque. Usted se ha dado cuenta que cuando usted se siente que es un blanco de ataque, a usted en lugar de entrarle en el corazón el amor, la comprensión, cuando usted se siente atacado, usted siente rabia.
usted siente ira. Y esa fue la forma como reaccionaron los fariseos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no se andaba entre las ramas. Jesús iba directo al grano. Y él, mirándolo a los ojos, les dijo: hipócritas. ¿Usted se imagina si yo lo quedara mirando a uno de ustedes y le dijera hipócrita? No, pues me condenan, me juzgan. Jesús lo dijo. Y los miraba a los fariseos y les decía: hipócritas, ciegos, ustedes son ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Ustedes no son más que sepulcros blanqueados. Imagínese usted, si Jesús se expresa así de los fariseos, ¿cómo estaría el corazón lleno de ira de los fariseos? Y al final de este capítulo 20, vemos la reacción de dos ciegos. Nos cuenta la palabra que se acercan dos ciegos que le gritan, que toda la gente trata de detenerlos, toda la gente trata de decirles no molesten a Jesús, pero ellos por encima de todo admiten su necesidad, admiten su ceguera, admiten que el único que los puede sanar es Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿ustedes qué desean? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y ellos dijeron: queremos ver. Y ante esa petición recibieron la visión. Mire usted las tres formas de reacción. La gente reacciona con indiferencia, la gente reacciona con ira y la gente reacciona con obediencia. Hoy todavía vemos esas reacciones. Y a pesar de eso, las obras de Jesús las hizo. A pesar de que unos reaccionen con esa rabia y con ese dolor en el corazón, son objeto de bendición de las obras de Jesús. A pesar de que otros son tan indiferentes que les llueve, como usualmente dicen: a mí me pasa, a mí los mensajes, las palabras, los insultos me resbalan. Así también lo dicen: la palabra me resbala, pasa. Para mí me es indiferente si es bueno o es malo, así como también los obedientes. Para todos, las obras de Jesús son una bendición. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo: consumado es, usted recuerda que esa palabra de consumado es una de las 7 expresiones de Jesús en la cruz. Después de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que están haciendo, no se han dado cuenta de todo lo que yo hice. Porque las obras que nuestro Señor Jesucristo las hizo, no las hizo en el cielo, las hizo en esta tierra para bendición de sus súbditos, para bendición de sus seguidores, para bendición de su pueblo, de su iglesia. Y cuando Él dice consumado es, y expira, entrega su aliento, su último aliento, en ese momento sus obras terminaron. A partir de ese momento Jesús ya no hace más obras. Ya no las hace, ya las hizo. Las que tenía que hacer, ya las hizo las obras. Y a uno no le cabe en la mente porque nosotros seguimos orando para que Jesús obre. ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? Oramos en la tarde diciéndole: Señor, queremos pedirte por esto, queremos pedirte esto, queremos pedirte esto, queremos lo otro, y le pedimos que haga obras, que obre. Pero Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya lo hizo. Ya recibimos esas bendiciones. Lo que tenemos que hacer es recordar las obras que hizo y por el poder de esas obras de Jesús, activar ese poder sobrenatural para recibir la bendición mientras estamos en esta tierra. Amén, iglesia. El objetivo de las obras de Jesús es que nosotros podamos disfrutar de ellas. Y las vamos a disfrutar no solo en el cielo, por supuesto, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo que más desea es estar toda la eternidad con nosotros, tener una vida eterna con nosotros en el cielo.
sino que esas obras son para disfrute aquí en la tierra. Y por eso quiero mostrarle esta mañana al menos 7 obras de nuestro Rey. Esas 7 obras las hizo, yo creo que enmarcan todas las obras de Jesús. Ya no hay absolutamente nada más que hacer, ya las hizo todas. Esas 7 obras que las hace para que nosotros las gocemos, las disfrutemos y por supuesto también para que nosotros las apliquemos y las compartamos. ¿Cuál es la primera obra? La primera obra que hizo Jesús, la salvación. La salvación. Mire, amada iglesia, la salvación es un don gratuito. Es gratuito. Es una obra dada por el Rey. Es el Rey el que da. ¿Y a quién da la salvación? A toda la humanidad. Ojo, la salvación es una obra para toda la humanidad. Buenos, malos, creyentes, no creyentes, con el concepto moral y religioso que tengan, con los principios morales y éticos que tengan, buenos o malos, asesinos, no asesinos, violadores o no violadores, absolutamente para todos hace esa obra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que algunos se portan frente a esa obra con indiferencia. Con indiferencia. Les hablan de una obra, pero están preocupados por otra cosa. Creen que es más importante otra cosa. Es mucho más importante tener un buen trabajo, con un buen salario, que tener la salvación. Y como yo estoy preocupado por esto, a mí para esto es indiferente el que Él haya muerto por mí y que me haya dado la salvación. Hay otros que incluso pueden llegar a decir, ¿salvación de qué? A mí no me ha salvado de nada. ¿De qué? Yo no necesito salvación. Con una ceguera, incluso con una ira y con una rabia que pueden reaccionar. Pero hay otros que por el contrario gritan y claman sentados en su casa, en la comodidad de su casa, donde no se están ahogando, donde no se están muriendo, claman por salvación. Y la reciben la salvación. Usted ve las 3 reacciones y la va a ver las 3 reacciones en las diferentes obras de nuestro Señor Jesucristo. Él no condena al mundo. Jesús, Él mismo lo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Por eso, amada iglesia, en este momento nosotros no podemos condenarnos, no se condene. Es el diablo el que hace que nosotros llevemos un pensamiento de condena, de culpa. Y es el diablo el que nos mete a nosotros en la cabeza diciéndonos que somos malos, que no podemos, que no servimos, que nadie nos quiere. No, amada iglesia, Jesús no te condena. Es más, te lo puedo decir con toda la severidad que dice la palabra de Dios. Puedes estar en el pecado más grande, puedes haber hecho las cosas más desastrosas de todas. Jesús te ama y aún no te condena. Él no te condena. Él dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Mientras tú estés vivo, mientras tú estés respirando, amada iglesia, nunca piense que Jesús te está condenando por lo que hayas hecho, por lo que hagas o por lo que vayas a hacer. Él no condena. Amén, iglesia. Y esa es la salvación incomprensible para muchos. Él siempre está dispuesto a perdonarte. Él siempre está dispuesto, amada iglesia, a recibirte con los brazos abiertos. Él siempre está dispuesto a que tú tengas un nuevo comienzo.
Él siempre está dispuesto a darte una nueva segunda oportunidad. Porque Él no pone terceras, Él no pone cuartas, Él no pone quintas. Él dice, estoy dispuesto a darte una nueva segunda oportunidad. Y luego una nueva segunda oportunidad, una nueva segunda. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Estoy dispuesto siempre a amarte. ¿Qué es lo que está esperando de la humanidad? Porque esta obra es para la humanidad. Lo que espera es que haya en el corazón de las personas que lo acepten, que lo reciban, que haya arrepentimiento. Es lo único que espera. ¿Para qué? Para ser objeto de bendición. El Señor espera que tú te arrepientas, que tú digas y reconozcas. Obré mal, actué mal. Es que es allí donde empieza la restauración, es allí donde empieza la salvación. Cuando uno reconoce, cuando uno dice, yo obré mal, yo actué mal. Hoy hablaba con un siervo en mi oficina y le decía, ¿tú te has dado cuenta que en la medida en que va pasando los años, díganme los que tienen T5, en la medida en que van pasando los años, uno va siendo más consciente de lo que hizo y de lo que dejó de hacer? Porque entre menos años tenga usted, es menos consciente. Porque cree que tiene toda la vida por delante. Pero cuando usted empieza a ver que el tercer piso se le está alejando y está llegando el cuarto, y empieza a darse cuenta que de la noche a la mañana hay como unos pasos agigantados y ya han pasado 3 años, 4 años, y empieza a ver uno como que, oh, perdón, 5, y de pronto a usted le ponen en un pastel 60 velas y uno se asusta. Dice, por Dios, ¿y a qué horas esto de poco de velas? ¿A qué horas? Después ya no caben las velas porque el pastel no crece. Entonces le ponen un velón de 80. Ya, por Dios. Y ahí es donde uno empieza a darle valor a la vida. Ahí, cuando la vida se le fue. Ahí empieza uno a decir, le da a uno un escalofrío. ¿Por qué? Porque uno mira hacia atrás y ve tantas oportunidades que Dios nos dio para ser grandes, para hacer cosas, para llegar a luchar por algo cuando teníamos fuerzas. Ahora, por Dios, cargamos un balón y nos cansamos. No podemos ni agacharnos. Levánteme ese balón, porque usted sabe que si se agacha y ahí se queda. Amén, iglesia. Pero el Señor está dispuesto, amada iglesia. Por eso usted escucha que la palabra de Dios dice que es preferible entrar ciego, tuerto, cojo, manco al reino de los cielos, pero entrar. Es preferible entrar a los 60, a los 70, a los 80, a los 100, masticando agua, pero entrar. Pero entrar. Amada iglesia, es una gran bendición el saber que Dios, a través de esa obra maravillosa de Jesús, todavía nos sigue amando a pesar de lo que somos. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor por esa obra. La segunda obra, la adopción. Óigame, no solo nos da la salvación, sino que encima de eso nos da una ñapa, nos adopta como hijos. Amada iglesia, échele cabeza y piense. Cuando un gobernante llega a su cargo de gobierno, cuando un hombre llega a su cargo de reinado, lo que menos hace es adoptarte.
no te adopta. Mientras está en campaña, te ama. Mientras está en campaña, te visita. Mientras en campaña, te dice todas las palabras hermosas. Pero una vez que se convirtió en rey, se convirtió en gobernante, tú ya no eres necesario. Tú pasas a ser súbdito. Lo buscas y no lo encuentras. Golpeas al amigo que ahora es gobernante. Es gobernante, tu amigo es gobernante, gobierna. Y ya no te hace caso. Se olvida. En cambio, este rey no solo no se olvida, sino que te adopta como hijo. Perdón. Un rey que se revela, que se muestra como padre, porque desea ser tratado con familiaridad. Lo que más desea Dios, amada iglesia, es que cuando nuestra oración, cuando nosotros comenzamos a orar y empezamos a ponerle palabras y palabras y palabras y cosas raras y elucubraciones y todo eso, Dios dice, ¿quién está hablando? ¿Quién está gimiendo allá? Pero cuando uno le pone el sentimiento de hijo, cuando uno como hijo se siente abandonado, cuando uno como hijo se siente solo, cuando uno empieza a comprender que ese Dios magno, poderoso, todopoderoso, que es el Rey de reyes y Señor de señores, es tu Padre, que te ha adoptado, que tú no eras nada ni nadie, que estabas en el fango, en la miseria, despreciado por el mundo, y sin embargo te tiende la mano y te dice, ven porque tú eres mi hijo. Amada iglesia, en Romanos en el capítulo 8 nos dice que nos ha dado la potestad, la autoridad para llamarlo Abba Padre, Abba, que es papá. Papito, papito Moyo, cójale los cachetes a Dios. Consiéntalo porque es su padre. Él lo que más desea es sentir tu amor, sentir ese abrazo, sentir que tú te cuelgas al cuello. Es un rey eterno, porque es un rey eterno, que se manifiesta en Padre eterno. Amada iglesia, entendamos, no hay ningún rey que sea eterno. Todos cumplen un periodo. Un gobernante cumple un periodo y exalcalde, expresidente, afuera. Este es un rey eterno, que ha sido rey y será rey por toda la eternidad. Y se manifiesta como un Padre eterno. Nunca va a dejar de ser padre. Como tu papá. Digan amén los que tienen padre. Tu papá nunca va a ser ex papá. Tu mujer sí. Tu mujer sí. Tu papá no. Nunca va a ser ex padre. Se muere y seguirá siendo padre. Te mueres tú y seguirá siendo tu padre. Siempre va a ser tu padre. Y eso es lo que quiere manifestar, que es un rey eterno y que es un padre eterno que nos ha amado como padre por toda la eternidad, desde el principio, desde que nos concibió. Y no nos concibe, como dice en Jeremías, solo desde el vientre de nuestra mano, de nuestra madre, sino que nos concibió desde mucho tiempo atrás. Somos una creación perfecta de Dios. Y esa creación perfecta es la que hace hijos. Amén, iglesia. Una bendición. La tercera bendición, la tercera obra, la libertad. Libertad, la libertad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4,
nos dice que Jesús es el Rey que vino a proclamar libertad de los cautivos. Y ahí es donde tenemos un problema. Cuando alguien nos habla a nosotros y nos dice, yo quiero hablar con usted y quiero presentarle al Rey que lo quiere liberar, hay mucha gente que dice, ¿liberar de qué? Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Yo soy libre. Hay cosas que yo no las quiero hacer, pero soy libre. Yo soy libre. Libre de salir, libre de sentarme, libre de trabajar. Si quiero me levanto, si quiero no, si quiero duermo, si no quiero no duermo. Yo soy libre, tengo libertad. Y a mí mi libertad, incluso el mundo lucha por una libertad. La libertad de hacer o de dejar de hacer. Y más sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él vino a proclamar la libertad a los cautivos. ¿Y quiénes son esos cautivos? Absolutamente toda la humanidad. Toda la humanidad. Porque toda la humanidad ha caído en pecado. Y la única forma para liberarnos, dice la palabra de Dios, es a través de la verdad. La verdad los hará libres. La verdad. Amada iglesia, aquí tiene una revelación maravillosa. Usted puede decir, bueno, gracias, la verdad. Pero usted no está viendo la importancia de la libertad. Porque es que esto lo que está significando, libertad de los cautivos, es que el diablo, Satanás, ya no tiene poder sobre tu vida. No tiene poder sobre nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Rey, cuando aceptamos a Jesús como Señor, como Salvador, como Rey, cuando aceptamos nosotros la patria potestad de Dios, el diablo no puede hacer nada. Nada, porque tenemos un Padre, tenemos un Rey, tenemos un Salvador que nos protege, que nos guarda. No puede hacer absolutamente nada. Debemos nosotros andar con una tranquilidad absoluta y total, porque nada puede hacer el diablo. Amada iglesia. Pero en Efesios, en el capítulo 4, que usted lo va a hacer en el devocional en esta semana, en el 4 nos hace una salvedad para que lo podamos entender. No le den cabida al diablo. No le den cabida al diablo. No le des el poder al diablo. Porque si Cristo Jesús ya te liberó, no le des poder al diablo. Ignóralo. Amada iglesia, usted se ha dado cuenta que uno dice, hay cosas que uno dice, a pesar de que soy cristiano, a pesar de que esto, a pesar de lo otro, yo tengo algo que creo que voy a morir con ello. Yo soy inconstante en todas las cosas que hago. Yo le he escuchado a personas decir eso. Y por eso terminan muchas veces diciendo, el que me quiere como soy. Porque le empiezan a endilgar un poder al diablo que ya no tiene. Porque el Rey te puede transformar y puede hacer de ti la persona más perseverante. Pero tú le estás dando cabida al diablo y estás diciendo, yo no puedo cambiar. Eso es darle cabida al diablo. Cuando las personas empiezan a decir, cristianos, vaya el mundo puede decir lo que quiera, porque son del mundo. Pero un cristiano que ha recibido la salvación, un cristiano que ha recibido la patria potestad de Dios,
Un cristiano que está recibiendo todas estas bendiciones maravillosas, que aún se mantenga diciendo que es esclavo de algo, es porque el diablo lo está convenciendo de que no ha sido liberado, pero ya fue liberado. Es que yo no puedo, no, es que para mí es imposible, no, es que para mí, no, que lo perdone Dios, para mí imposible. No, yo eso no lo puedo hacer. Yo jamás voy a... No, yo salir allá, hablar, no. El pánico, me cunde el pánico. No, yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y créame, amada iglesia, usted conoce y usted sabe. Y nosotros mismos hemos caído en esa trampa del enemigo, que muchas veces, cuando ahora que tenemos los T5 y miramos hacia nuestro pasado de vida natural, nos damos cuenta que el diablo nos engañó y no nos dejó hacer algo por temor, por angustia, porque creíamos que no podíamos, porque nos queríamos mostrar como los citicos. No, citico, es que no tenemos plata, es que no sé qué, es que mire donde yo nací, con ese papá y con esa mamá, ¿quién iba a poder? Mire, mire la pobreza, la cosa, y nos comimos el cuento. Nos comimos entero ese cuento. Y por eso dejamos de hacer tantas cosas que podemos hacer cuando nosotros aceptamos la libertad. Y ya la palabra de Dios nos dice, somos libres, somos esclavos de Cristo, le pertenecemos a Él. No es una libertad para hacer lo que nosotros querramos, es una libertad para hacer que Cristo obre en nosotros. Amén, iglesia. La cuarta obra de nuestro Rey es ungirnos con su poder sobrenatural. Amada iglesia, nosotros vivimos todo por lo natural. Pues que es lógico. Si yo tuviera un trabajo, pues tendría plata. Pues lógico. Si a mí me ascendieran en la empresa, pues yo ganaría más. Pues lógico. Si yo me pongo a caminar por el balcón, de pronto me puedo caer. Pues lógico. Y si caigo me puedo quebrar una pierna, un pie. Pues lógico. Pues eso es natural. Si salgo por la noche a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, cuando me dicen no salga, no vaya, no maneje, pero yo salgo terco, pues me van a atracar. Pues lógico. Me van a robar. Pues lógico. Esas son cosas naturales. Si usted todos los días se toma una gaseosa litro, 2.5, 2 litros y medio, pues le va a dar una diabetes. Pues lógico. Si usted hace una cantidad de cosas, usted sabe que todo eso es natural. Y que nosotros nos mantenemos siempre en lo natural. Déjeme, yo le arreglo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Llega una persona a su casa y dice, ¿y qué pasó? Ve, se te quemó el bombillo. No, es que está dañado, yo no sé qué es. Le hemos cambiado el bombillo y esa persona se sube allá, hace no sé qué y pone el bombillo y ya. Pues lo conectó bien. Y si lo conectó bien, pues pasa la electricidad. Y si pasa la electricidad, pues el bombillo se prende. Y nos quedamos nosotros con esa maravilla natural. 10 años después todavía le están preguntando, ¿y quién le arregló el bombillo? Algo natural. Pero nos olvidamos de que una de las obras maravillosas que hizo Jesús es darnos el poder sobrenatural. ¿Cómo así? ¿Nosotros tenemos un poder sobrenatural? Sí. Sí. Tenemos un poder sobrenatural. Ahora, no piense usted usar el poder sobrenatural de Dios usándolo como los héroes de los cómics. Poder de los gemelos fantásticos, actívense. No.
Eso no lo va a lograr así, eso no lo va a hacer así. Usted tiene que saber cómo funciona el poder sobrenatural de Dios y usted va a ver cómo en su vida ese poder se manifiesta. El poder sobrenatural, amada iglesia, funciona cuando el poder natural llega al límite. Le pongo el ejemplo. Señor, yo quiero tener una moto, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro. Listo, trabaja. Porque por tu poder natural, tú puedes tener ese carro, tú puedes tener esa moto, tú puedes tener eso. Hágale. Ay, pero es que así cuando con el mínimo que me gano yo, le está dando cabida al diablo. El diablo ya le empieza a decir, no, papá, mejor dicho, apague la luz y a dormir. Eso no se va a poder. Usted va a hacer todo su esfuerzo natural, trabajar y va a ahorrar. Ya va a escuchar otra obra, va a ahorrar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, en sus fuerzas. Y ahí es donde se activa el poder sobrenatural. Después de algo natural. Usted recuerda a Jesús, no habrá nada más sobrenatural que caminar sobre las aguas. Eso es lo más sobrenatural a nuestros ojos que lo podemos apreciar. Nadie puede caminar sobre las aguas, ¿cierto? Y Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro le saca la cabeza y le dice, ¿eres tú? ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Ven. Pero para venir, tú tienes que hacer algo. Para que el poder sobrenatural se active, tú tienes que obedecerme. Tú tienes que quitarte el temor de tu corazón. Y tienes que hacer esto. Y bajarse de la barca. ¿De dónde me estoy bajando? Me volví a la barca. La barca es mi seguridad. Porque naturalmente la barca me dice que ella me sostiene porque ella flota. Pero si yo hago esto, yo digo, me voy a hundir. Mejor no. ¿Dónde obra el poder sobrenatural? Cuando me bajo como se bajó Pedro, y dice la palabra que comenzó a caminar, mirándolo a Jesús. Pero cuando él sintió la duda de ¿dónde estoy? ¿Yo qué estoy haciendo? Se hundió. El poder sobrenatural dejó de obrar. Ahora no vaya al río Cauca a hacer lo mismo. Se va a ahogar. Créame lo que se va a ahogar. Porque el poder sobrenatural Dios lo quiere usar para otras cosas. ¿Para cuáles? En Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, dice que el poder de Dios se obra en nosotros. Perdón. El poder de Dios se obra en nosotros. Cuando uno tenía una adicción sin necesidad de una ayuda psicológica, sin necesidad de una terapia, Dios me quita esa adicción. Ese es el poder sobrenatural. Es el poder sobrenatural. Cuando nosotros vemos que hay muchas cosas que creemos que no podemos dejar, que hay muchas condiciones del ser humano que no podemos, que creemos que tenemos ataduras, que creemos que hemos nacido con esas maldiciones. Pero el poder de Dios obra en nosotros. Se ve el poder de Dios. Cuando tú le hablas a una persona y tú le dices algo a esa persona y esa persona recibe ese mensaje,
el poder de Dios obra a través tuyo. Dios no puede estar en esta tierra. No puede. No porque Él estaría imposibilitado, sino porque Él es espíritu y porque su santidad destruiría todo. Destruiría absolutamente todo. Nadie que me haya visto queda vivo, dice la palabra de Dios. Nadie. Por eso Dios no puede. Por eso la única forma para que nosotros estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad es que seamos transformados. Que tengamos cuerpos incorruptibles, cuerpos perfectos. Y es lo que vamos a tener al final de los finales, amada iglesia. Entonces el poder de Dios obra a través nuestro. Cuando tú sientes en el corazón que quieres orar por una persona y comienzas a orar por esa persona y oras por esa persona, se obra un poder sobrenatural sobre esa persona. Cuando tú le clamas a Dios por algo y comienzas a clamar, tú eres el canal donde se canaliza, valga la redundancia, el poder sobrenatural de Dios. Y en Corintios, en 2 de Corintios, en palabras de Pablo, nos dice que el poder sobrenatural de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es decir, cuando yo no puedo, adivine quién puede. Entonces hay un límite entre lo natural. Señor, para conseguir lo que yo quiero, para conseguir esto, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, a mi fuerza, a mi poder natural. De ahí en adelante, eres tú. Eres tú el que va a hacer las cosas, no soy yo. Pero si nosotros estamos como nos quedamos, créame lo que el 90% de la iglesia se queda esperando la bendición. Señor, Señor, paga las deudas, paga las deudas. Pero no, es que yo no me endeudé. Perdón, el que se endeudó fue otro. Papito, más bien dime, dame más trabajo, voy a trabajar no solo 10 horas, 12, 14, 20, 24, déjame una para dormir, 23. Yo trabajo, yo voy a hacer eso. Cuando tú tienes esa disposición natural y lo comienzas a hacer, se desata el poder sobrenatural. Pero con esa pereza, deje así, Señor, no, tú sabes que te amo. El amor no da para tanto. El amor no da para mercado, el amor da para salvarlo. ¿Me está entendiendo? El mercado se consigue al frente en el supermercado y hay que ir a comprar. Hay que meterse la mano en el bolsillo e ir a comprarlo. ¿Ven, iglesia? Eso lo que implica es dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas para hacerlas en las fuerzas de Dios, en la voluntad de Dios. Y recuerde algo, que siempre Dios le va a poner en un momento determinado en que le va a decir, esa no es mi voluntad. Y si no es la voluntad de Dios, no siga luchando, no siga peleando. Porque si esa no es la voluntad de Dios, usted va a perder muchos años, usted va a perder mucho esfuerzo, usted va a perder muchas cosas. Hay unas cosas que Dios nos va a dar y hay otras cosas que nunca nos la va a dar. Y le quiero contar algo, que Dios siempre, siempre nos dice al principio lo que no nos va a dar. Siempre nos lo dice, ¡pam!, puntualmente. ¿Para qué? Para que comencemos a canalizar por otro lado, otras cosas, otras fuerzas, otras situaciones. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con la terquedad y insistimos en algo que ya Dios nos ha dicho que no. Y Él sabe por qué. Él sabe por qué. Porque hay muchas cosas que nosotros recibiríamos, amada iglesia. Acuérdese usted, si nosotros recibimos la mitad de las cosas, habría una gran perdición en nuestra vida. Nos perderíamos. Dios sabe cuál es el equilibrio. Dios sabe qué es lo que necesitamos y qué podemos nosotros llegar a hacer. Y créamelo,
que mientras Dios no vea que tu corazón, que mi corazón ha cambiado, no lo va a dar. Usted se imagina cuántas veces a usted y a mí me ha pasado, yo creo. Uno va en el carro, en bicicleta, a pie, y se aparece una persona y le dice, deme una moneda, ¿cierto? Le piden a usted una moneda. Y a uno le provocaría no solo dar una moneda, sino uno dice, me gustaría como darle más. Pero usted viene y le asalta una duda. ¿Para qué necesita esa moneda? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí uno se da cuenta que la gente pide para otras cosas. No para hacer bendición, sino para otra cosa. Y eso es lo que uno dice, por eso yo prefiero no dar. Y cuando usted, en alguna oportunidad, usted llevaba un pancito en el bolsillo, yo no sé si le ha pasado, usted llevaba un pancito o llevaba algo que le sobró que está llevando para la casa, y alguien le pide y usted saca, y hay muchas de esas personas que se lo tiran. Le tiran el pan y lo desprecian. Entonces uno se da cuenta. Dios conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo. Aún incluso nosotros ni siquiera podemos saberlo, pero Él sí lo sabe. Y por eso es que Él nos cuida. Él nos cuida, dice, no, porque si yo le doy esto, se me daña. Y yo prefiero tenerlo con hambre, que el estómago le suene, grrr, grrr, eso, pero lo mantengo fiel. Porque yo le lleno el estómago y hasta luego. Quinta, obra de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro nos narra esta quinta obra especialmente. Dice que por sus heridas, por las heridas de Jesús, nosotros fuimos sanados. La sanidad. La quinta obra es la sanidad. Y fuimos sanados física, emocional, financiera, espiritualmente. Pero, amada iglesia, nosotros debemos entender el concepto de la sanidad. Porque nosotros creemos que siempre que oramos por un enfermo, él se debe sanar. Cada vez que nosotros pedimos sanidad por un enfermo, esperamos que él se sane. Esa es nuestra expectativa. Pero no se sana. ¿Usted qué pensaría si cada vez que usted llama al pastor para que vaya a su casa a orar por un enfermo, el enfermo se muere? ¿Lo volvería a invitar al pastor? Ayer, tal vez fue ayer. Sí, anoche. Vi un panel, un panelista, unos panelistas, como unas 4 o 5 personas en televisión, que estaban contestando unas preguntas online del pueblo cristiano. Y una de las preguntas era de una señora, no sé de dónde, y la pregunta era esta: yo llevo 40 años, o sea, 40 años, por lo menos mínimo la señora tiene 60. Llevo 40 años sirviendo en la iglesia. Sirviendo en la iglesia. Sierva de la iglesia, la señora. Y durante estos 40 años no veo mi sanidad. No veo mi prosperidad. No veo nada. Vivo al día. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo me quedé a la expectativa porque eso fue ayer. ¡Wow! Esto me va a servir para el sermón mañana. ¡Wow! Espectacular. Y los escuché a los 4 panelistas. Por lo menos yo considero que ninguno le dio en el clavo. Porque cada uno de ellos, uno le dijo, siga orando, porque es la voluntad de Dios. Siga orando. Y así fueron diciendo cada uno una voluntad. Y ella insistía que no había recibido la sanidad.
sanidad de su corazón, emocional, me imagino financiera, etc. Nos olvidamos de que la palabra sanidad es restaurar. La sanidad es la restauración. Restaurar. En hebreo es Rafa. Rafa es restaurar. Restaura. Y dice la palabra de Dios que en Cristo nosotros seremos una iglesia sanada, sana, limpia, sin mancha, sin arruga. Es decir, que la sanidad se refiere a la santidad. Restaurar la santidad, la sanidad que perdimos. Que puede, en un momento determinado, la sanidad del pecado, porque primero hay que restaurar nuestra relación con Dios, la sanidad del pecado que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, va a generar una sanidad física, va a generar una sanidad emocional, va a generar una sanidad financiera. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, al restaurar nuestra relación con Dios, hacer sanada nuestra relación con Dios, tenemos fe y confianza en Él. Yo confío en Él. Yo creo en Él. Y en la medida en que uno cada vez va creyendo más, lástima, que no debería ser así, lástima que es con los años. Debería ser al contrario. Debería ser entre más joven, más fuerza, más convicción, más creer que Dios tiene el control. ¿Para qué? Para tener una mejor vida en esta tierra. Para tener una mejor vida. Porque cuando nosotros ya llegamos a tener la total y absoluta fe y convicción en Dios, tenemos 60, 70, 80, y ya para qué, balón ya no necesito. Ya no, ahora un valero, si acaso. Sí, ya no más, ya no necesito. Eso lo necesitaba cuando era joven. Pero cuando era joven, como no tenía clara la convicción de la santidad, pues entonces se la pasó, quejándose toda su juventud. Amén, iglesia. El Señor nos sana del pecado, sana para disfrutar en esta tierra. Él nos da una vida larga. Acuérdese usted que en Juan le pregunta, dice, lo que más deseo es que te vaya bien espiritualmente y físicamente, naturalmente. ¿Por qué, amada iglesia? Porque mientras usted tenga una sanidad espiritual, créamelo, que va a tener una sanidad física muy grande. Y va a tener una confianza y una fe en Dios. Y hay que esperar, ojo, no hay que esperar a estar enfermos para creer en Dios. Para decirle, Señor, ahora sí yo soy tuyo. No, hay que ser antes. Recibir esa sanidad física para poder mostrarle a Dios que tiene una santidad espiritual. La sexta obra, que tiene que ver también con la sanidad, la prosperidad. ¡Ay, Dios! Y esto sí que en la iglesia sí que se ha tergiversado. La obra es que Jesús vino a hacernos ricos. No. En la segunda carta a los Corintios dice que Jesús tomó la pobreza y la clavó en la cruz. Amada iglesia, eso lo hemos escuchado muchas veces. Eso se refiere a que nuestro Señor Jesucristo, siendo quien era el Rey, se despojó de su divinidad
y vino a esta tierra a morir. Jesús nunca si bien es cierto, Él nos enriquece con su pobreza, Él nos enriquece con su despojo, es el Rey despojándose de sus riquezas para darlas. Para darlas. Si nosotros entendemos ese concepto, esa obra, la podemos entender que no significa que Él vino a morir para hacernos ricos en lo material. Él nos da sus riquezas espirituales. Pablo nos lo expresa muy bien en la segunda carta a los Corintios, cuando este contexto de clavar Cristo, la pobreza en la cruz, lo expresa y lo manifiesta con respecto a la generosidad y a la queja, porque invita a la iglesia a dar y a dejar de quejarse. Y él les recuerda, les dice, acuérdense ustedes que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para darles a ustedes de sus riquezas, pero está hablando de sus riquezas espirituales. Y entonces Pablo lo explica, la prosperidad, y aquí es donde debemos aterrizar un poco, la prosperidad desde las dos visiones, desde lo natural y desde lo sobrenatural. La prosperidad desde lo natural, amada iglesia, la palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Es decir, que para poder llegar a ser próspero y tener una prosperidad material, se necesita trabajar. Punto. Pare de contar. Esa vaina de que yo voy a hacer ayuno para ganarme la lotería, no. Eso no funciona. Eso viene más bien del diablo. El diablo sí puede hacer una cosa de esas. No. De que el Señor me va a prosperar y que yo voy a hacer un pacto con Dios. Yo voy a hacer un pacto. Entonces, Señor, voy a dar, yo te doy esto y tú me das triple. Dios no es una cadena. No. Nada de eso. Todos son inventos. ¿Qué es lo que hace Dios para volvernos prósperos? Amada iglesia, nos hace mayordomos. Nos hace mayordomos. Es decir, nos hace buenos administradores de nuestros ingresos. Eso es lo que hace Dios. Y Dios dice, yo voy a darte cada vez más y más. Acuérdese usted la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos se ve la prosperidad natural y la prosperidad sobrenatural. Coge a 3, tú ten 10 talentos, tú 5 talentos y 1 talento. Ahora, ¿por qué a este le dio 10? Porque Dios conoce los corazones. Y dice, este es un gran cristiano mayordomo. Es un gran cristiano mayordomo. Es un gran administrador. A él puedo darle todas las riquezas que quiera, que él las va a poner a producir y las multiplica. Este es un chichi. A veces sí, a veces no, pero bueno, es poca lucha, más bien, pereza. Entonces a este le voy a dar 5. Y este sí, apague la luz. Este sí es chichipa. Este, mejor dicho, para levantarse le pide permiso un pie para mover el otro. Y el primero que le pide no le da permiso. ¿Entendió? Entonces le da 1. Porque sabe que este no es mayordomo, no es buen administrador, este es medio administrador y este es muy mayordomo y muy productivo. Ahora los pone a producir naturalmente. Por eso a este último le dijo, pues, ¿por qué no fuiste al banco y hubieras dejado en el banco aunque sea para que gane un poquito de interés? Pero algo, chichipato, pero nada.
Entonces está el que no hace nada, el que se la pasa quejando, el que yo soy pobre, el que no hago nada. Sepa el que se cansa, se levanta y se cansa y dice mañana empiezo, bueno, etcétera. Y está el otro que trabaja y hace y produce. Esa es la prosperidad natural. ¿Y cómo es la prosperidad sobrenatural? Que el Señor termina quitándoles a los otros para darle al que más produjo. Esa es la bendición sobrenatural. Porque esa bendición no la trabajaste tú. Esa bendición el Señor te la da. Y es la bendición en la que tú, siendo un buen empleado, de la noche a la mañana te están pagando, buen administrador, todo lo que tú quieras, y de pronto de la noche a la mañana te ascienden. Y te dan una bonificación, te dan una cosa, te dan lo otro, te sale otro puesto, te sale otra cosa. Ya no trabajas tanto, te dicen, lo necesitamos solo que trabaje 3 horas, pero se va a ganar 2 veces más de lo que se ganaba trabajando 15 horas. Esa es la bendición sobrenatural. Es una consecuencia de la mayordomía y administración. ¿Entendimos la prosperidad? Y la séptima y última, la iglesia, la séptima obra. Mire usted, amada iglesia, empezamos nosotros con 7 obras. La primera, la salvación. Y la séptima, la iglesia. ¿Con qué empezamos y con qué terminamos? Y no hay más obras. Y usted revise todo lo que usted quiera y busque las obras que usted quiera. Está la salvación, está la adopción, ¿qué más quiere? Está la libertad, soy libre, una libertad, no soy esclavo. Tengo un poder sobrenatural, el poder de Dios obra en mí, un sobrenatural. Tengo sanidad física, tengo sanidad mental, tengo prosperidad y tengo la iglesia. La iglesia de Cristo es una de sus obras más grandes. Después de la salvación. La salvación está para todos. Todas las demás obras son para la iglesia. Porque la iglesia es aquella que lo aceptó. Es su familia. En Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, dice que el reino de Dios se manifiesta a través de su iglesia. El reino de Dios no se puede manifestar en el mundo, porque el mundo está lleno de pecado, pero sí se manifiesta a través de su iglesia. Y la iglesia ya sabemos que no son los ladrillos, la iglesia somos nosotros. La iglesia es la familia donde nosotros crecemos espiritualmente. Amén, iglesia. En la iglesia nosotros ejercemos la fe. Acuérdese usted que Pablo le decía a Timoteo, ejercita tu fe. Nosotros aquí en la iglesia, venimos a la iglesia a ejercitar nuestra fe. Es decir, cada vez alimentarla más. ¿Para qué? Para ponerla por obras allá afuera. Yo no saco absolutamente nada. Escúcheme bien, amada iglesia, con irle al mundo a decir, yo tengo fe. ¿Yo qué saco con decirle al mundo? Mire, yo creo en Dios, yo amo a Dios, Jesús para mí es lo más grande. ¿Sabe qué te está diciendo el mundo? Muéstreme las obras de su fe. Quiero ver las obras de su fe. Y ese es el testimonio. Para eso es la iglesia. Si nosotros allá afuera no mostramos las obras de nuestra fe que hemos ejercitado en la iglesia, nadie nos va a creer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, yo creo en Dios, pero seguimos nosotros con la patica bailarina. El diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios. Los sicarios, los asesinos creen en Dios. Hoy se están tomando toda una cantidad de cosas y usted puede ver, tanto los unos como los otros, muertos por doquier. Y cuando usted les descubre el pecho, tienen cruces. Y son creyentes y creen en Dios, pero miren todo lo que están haciendo. Así de sencillo. Vaya y pregúnteles, ¿tú estás ejercitándote tu fe en una iglesia? ¿La estás ejercitando? ¿Ejerces esa fe? ¿Te alimentas de esa fe?
Esa palabra que tú recibes cada vez que tú te reúnes, sales a tu casa para retroalimentarla, para alimentarte cada vez más y luego ejercer las obras fruto de esa fe. Eso es lo que nos manda a hacer. Como hijos adoptivos de Dios y salvos, nos congregamos aquí en la iglesia. Por lo tanto, amada iglesia, adivine con quién usted está reunido. Mire a la derecha, mire a la izquierda, mire adelante, mire atrás. Nada más y nada menos que los hijos y las hijas del Rey. Entonces, ¿usted por qué los juzga? ¿Usted por qué habla mal de sus hermanos? ¿Usted no le tiemblan las paticas hablar mal de un hijo del Rey? ¿No le tiemblan las paticas hablar mal de una hija del Rey? Supóngase, se lo voy a decir de este tamaño para que me entienda. Dice la palabra de Dios, más adelantico estoy organizando un sermón que ha sido bien complejo, pero espero poderlo hacer, sobre el gobierno de Jesús en esta tierra. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Se acuerdan que lo dejamos en stand-by? El gobierno de Jesús en esta tierra. Pero de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, nos dice que va a haber diferentes estratos. A uno les va a dar una responsabilidad, a otros otra responsabilidad, a otros otras, y así sucesivamente. Unos recibirán coronas, otros recibirán premios, otros recibirán una cantidad, y a uno les va a poner a cargo unas cosas, a otros les va a poner a cargo otra cosa, porque no todo el mundo va a hacer todo. Eso sería una catástrofe grandísima. Es un gobierno, ¿cierto? Llamada iglesia. Así como Jesús tenía a Santiago, a Juan y a Pedro, los tenía un poco más cercanos que los 12, que yo le llamo el círculo íntimo de Jesús. Los tenía más cercanos. Usted se imagina si ese hijo del rey, esa hija del rey, que usted juzga, que usted no quiere, que usted, ay no, me da una pereza, es la consentida de Dios. ¿Usted se imagina el problemita en el que usted se está metiendo? No habrá cosa más tenaz que se metan con un hijo de uno. Le sale lo indio. Le sale la fiera que hay adentro por defender a sus cachorros. Y ese es Dios. Somos padres. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, no juzguen, porque en la misma medida que tú juzgues, también vas a ser juzgado. Con la vara que mides, te van a medir. Más bien, lo invito, juzgue al mundo. Allá sí puede juzgar. Aquellos incrédulos que dicen que creen en Dios, júzguelos, exhórtelos, sáqueles la lengua, pelee con ellos, díganles feos, díganle lo que usted quiera. Pero a los hijos de Dios, a los adoptados por Dios, no. La iglesia, la familia real, porque aquí hay una familia real. Ustedes no las ven las coronas, pero Dios sí las ve. Es una familia real. Es el canal de esperanza para el mundo caído. Nosotros somos el único medio para que ese mundo sea restaurado. El único, amada iglesia. Entonces, como usted puede ver, las obras del Rey son maravillosas. 7 obras maravillosas. La salvación, la adopción, la libertad, el poder sobrenatural, la sanidad, la prosperidad y la iglesia, como la familia de Dios. ¿Y son obras para qué? Para disfrutar y para compartir. Porque es lo que tenemos que hacer. Hay que compartir. Hay que ir al mundo a compartir estas 7 obras. Recuerde que por estas 7 obras Jesús murió. Dio su vida por estas 7 obras.
y se coronó rey. Por lo tanto, nuestro rey, Jesucristo, es más grande. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a nuestro rey? Confiar en su poder, confiar en su voluntad y someternos a sus mandamientos. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Y le da un aplauso.